Hola, mi nombre es José María Fernández Martín, José María FM en Internet, y os doy la bienvenida a este curso para la iniciación al uso de Google Classroom. En este video tutorial número 3 vamos a ver la creación de tareas con cuestionarios, es decir, crear adjunto a una tarea un cuestionario que los alumnos puedan hacer en línea y que sería el equivalente a una suerte de examen. En este video tutorial vamos a ver cómo crear tareas con cuestionarios, cómo editar un cuestionario en formularios de Google, cómo asignar puntuación a las preguntas, cómo calificar las preguntas que sean con respuesta abierta, es decir, que no sean un verdadero o falso o elige la opción correcta, sino en las cuales el alumno tenga que escribir un texto, cómo importar las calificaciones desde los formularios de Google a Classroom y por último cómo reutilizar los formularios en diferentes tareas. Pues bien, antes de comenzar me gustaría aclarar cuál es el flujo de trabajo de las tareas con cuestionario en Google Classroom. Como primer paso, pues nos vamos a Google Classroom y ahí es donde creamos una tarea con cuestionario. Después tendremos que irnos a formularios de Google y allí editaremos, configuraremos nuestro formulario y crearemos todas las preguntas de nuestro cuestionario. Acto seguido volveremos a Google Classroom y asignaremos nuestra tarea a nuestros alumnos. Después nuestros alumnos verán la tarea en Google Classroom e irán a formularios de Google para responder al cuestionario. En un quinto paso tendremos que corregir aquellas preguntas con respuesta abierta en los formularios de Google. Y habrá un sexto paso que será la importación de las calificaciones desde formularios de Google a Google Classroom, es decir, las vamos a corregir, le vamos a asignar puntuación en formularios y una vez que hayamos terminado nos iremos a Google Classroom y hay una opción de importar calificaciones. Y como último paso pues notificaremos las calificaciones obtenidas por nuestro alumnado con la opción de devolver. Aquí hay que hacer una aclaración y es que los pasos 6 y 7 no estarán disponibles para aquellos que utilicéis Google Classroom con @gmail.com, es decir, con una cuenta de Google normal. Estas opciones solo están disponibles con G Suite for Education o también conocida como G Suite para centros educativos. Es decir, están disponibles cuando las cuentas tienen @ y normalmente el nombre del centro.com o .es o la extensión que sea, pero únicamente serán estos usuarios los que tengan ese tipo de cuentas los que puedan completar el flujo de trabajo importando los resultados en Google Classroom y notificándoselo a nuestros alumnos. El resto, los que utilicéis Google Classroom con una cuenta normal de Google, con @gmail, pues tendréis que podréis notificar las notas obtenidas por vuestros alumnos en los formularios de Google, pero estas no se importarán automáticamente en Google Classroom. Como veis, es un tanto complejo, pero es importante entender que a la hora de diseñar cuestionarios en Google Classroom vamos a ir saltando entre Google Classroom, que es la herramienta principal, y formularios, que es la herramienta en la que editamos y corregimos los formularios. Pues bien, antes de ir propiamente a lo que es el video tutorial, os recuerdo que tenemos a nuestros protagonistas, que son por un lado Juan, que es el profesor demo, y dos alumnos, que son Clara y Pedro, que nos sirven para visualizar tanto de la perspectiva del profesor como del alumnado cómo se realizan las tareas, qué problemas pueden tener los alumnados para completarlo y para entender mejor las dificultades que pueden tener nuestros alumnos a la hora de realizarlas. Pues bien, vamos sin más dilación al video tutorial. Bien, ya estamos aquí en el entorno de Google Classroom y lo primero que tenemos que hacer para crear una tarea con cuestionario es irnos a trabajo de clase, le damos a crear tarea con cuestionario. Vemos como automáticamente cuando se crea la tarea se crea un formulario en blanco, blank quiz en inglés, y se activa un botón de importar calificaciones. Esto nos permitirá importar de manera automática las calificaciones desde formularios de Google a Google Classroom para poder notificárselas a nuestro alumnado. Os recomiendo, para aquellos que no estéis familiarizados con las tareas, que veáis un video tutorial previo que realizamos sobre las tareas en Google Classroom. Pues bien, vamos a indicarle un título. Vamos a indicar los destinatarios, que en este caso marcamos únicamente para una clase, pero podríamos poner
esta tarea en varias clases simultáneamente, pero recordemos que si lo asignamos a varias clases simultáneamente no podemos programarlo. Vemos como si yo lo marco para 2 clases, la opción de programar me aparece desactivada, lo tendría que asignar. Voy a desactivarlo y vemos cómo programar nos vuelve a aparecer disponible. Para todos los alumnos le vamos a asignar una puntuación máxima de 100, que obviamente tendrá que tener coherencia con los puntos que se pueden obtener en el formulario. No le vamos a poner fecha de entrega límite y vamos a elegir como tema el arte clásico. Pues bien, una vez que tenemos configurada nuestra tarea, lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a formularios de Google para editar nuestro cuestionario. Para esto simplemente haremos clic en el documento adjunto y ahora ya hemos cambiado desde Google Classroom a formularios de Google. Lo primero que os recomiendo es ponerle un título descriptivo a nuestro formulario para poder ubicarlo claramente. Además de cambiarle el nombre al documento, también en el título vamos a ponerle un nombre descriptivo de lo que trata este formulario. Podríamos añadirle una descripción y ahora por defecto todo formulario en blanco nos aparece con una primera pregunta. Pero antes de ir a la creación de las preguntas vamos a ir aquí al engranaje, a la configuración, para ver algunos de los parámetros que tenemos que ajustar. En primer lugar, lo que tenemos que marcar es recopilar las direcciones de correo para que este formulario capture los datos de los usuarios que lo rellenan. Podríamos marcar esta opción de recibos de respuesta, pero no tiene mucho sentido, puesto que los alumnos, una vez que califiquemos, tendrán acceso a sus formularios y así evitamos que tengan una copia del examen inmediatamente después de realizarlo. Podemos restringir el acceso a los usuarios de nuestra organización. Normalmente os recomiendo que lo marquéis y también que limitéis a una respuesta por usuario. Dudo que algún alumno vaya a querer hacer el examen más de una vez, pero si marcamos esta opción lo limitamos. Después, no os recomiendo marcar editar después de enviar, es decir, una vez que el alumno envía el formulario no puede cambiarlo, y tampoco la opción de ver gráficos o resumen una vez que se ha enviado, puesto que verían las respuestas correctas y podrían copiarse entre ellos. En cuanto a la presentación, os recomiendo marcar el orden de las preguntas aleatorio precisamente para evitar también que unos alumnos se copien de otros y que así cada examen de cada alumno será diferente. Y por último, un mensaje de confirmación. Aquí vamos a poner, por ejemplo, pues se enviaron correctamente tus respuestas. Por último, aquí en cuestionarios tenemos que asegurarnos de que está esta opción activa, que es un formulario convertido a cuestionario. Si en nuestra organización, en nuestro centro educativo tenemos Chromebooks, podemos activar el modo bloqueado, lo cual impediría a los alumnos abrir nuevas pestañas o aplicaciones mientras que realizan el cuestionario. Y en el apartado de mostrar calificación vamos a cambiarle, vamos a decir que no queremos que tengan una calificación justo después de entregarlo, sino más tarde, cuando nosotros revisemos manualmente el cuestionario, puesto que va a haber preguntas abiertas que tendremos que calificar manualmente. También, cuando la persona haya respondido, vamos a desactivar la opción de ver cuáles son las respuestas incorrectas, precisamente por lo mismo que hemos dicho antes, para evitar que un alumno haga el examen y tenga ese feedback inmediato y pueda decirle al resto de compañeros qué opción es incorrecta, ¿vale? Esto ya lo verán una vez que califiquemos, y así verán las respuestas correctas y verán la puntuación que han obtenido. Pues bien, le damos a guardar y ya hemos terminado con la configuración de nuestro formulario. Ahora vamos a ir añadiendo 5 preguntas a nuestro cuestionario, vamos a utilizar los tipos más frecuentes y vamos a ver todas las características que nos ofrece formularios de Google. Para empezar vamos a hacer la pregunta más típica, que es elige la opción correcta. Voy a omitir la parte del vídeo en la cual introduzco la pregunta y las opciones para que sea más dinámico y no sea un tanto tedioso el tutorial. Pues bien, aquí tenemos ya la pregunta, que sería cómo se representa la naturaleza en el arte griego. Por cierto, pido disculpas porque no soy profesor de historia del arte, pero creo que era un tema bastante atractivo y bastante visual para poder ponerlo como ejemplo a la hora de elaborar tareas con Google Classroom. Pero si hay alguna imprecisión, pues pido disculpas por anticipado. En este caso, vamos a marcar, tenemos aquí
la pregunta, tenemos nuestras 3 opciones. Si quisiéramos añadir más opciones, simplemente haciendo clic aquí, iría agregando opciones y aquí las iríamos eliminando. Tenemos estas 3 opciones y al haber elegido opción múltiple, lo que se conoce como botones de radio, botones de opción, el alumno solo va a poder marcar una opción. Después veremos cómo se pueden hacer preguntas que tengan varias opciones correctas. En este caso solamente va a poder marcar una opción, pero en este caso concreto 2 de las respuestas son correctas, tanto esta como esta. Como el alumno solo puede marcar una opción, al marcar una u otra se le asignará el total de puntos de la pregunta. ¿Cómo indicamos cuál es la opción correcta? Pues aquí en este enlace que pone clave de respuesta podemos indicar los puntos que va a obtener, que va a ser 15, y marcando las opciones nos indica que tanto una como otra será correcta y tanto el alumno marque la primera o marque la segunda obtendrá 15 puntos. Una vez que hemos indicado cuáles son las opciones correctas, hacemos clic en finalizado, volvemos aquí a la edición de la pregunta, la vamos a marcar como obligatoria y aquí en estos puntitos tenemos la opción de añadir una descripción si fuera necesario o ordenar las opciones aleatoriamente. Esta opción también es muy interesante y os recomiendo que la marquéis para que, volvemos a lo que dijimos en las opciones de configuración, cada examen sea diferente, cada alumno tenga un examen con unas preguntas en el orden diferente y con las opciones de cada pregunta en un orden diferente. Vamos a darle a ordenar y en principio habríamos terminado con la configuración de esta pregunta. Tendríamos una pregunta con 2 opciones posibles y marcando una u otra obtendría el alumno 15 puntos. Vamos a añadir otro tipo de pregunta. En este caso no va a ser de opción múltiple, sino va a ser de casilla de verificación. Si picamos aquí podemos ir cambiando entre los diferentes tipos de preguntas que nos permite formularios de Google. Las casillas de verificación sí nos permiten elegir varias opciones como soluciones correctas. Pues bien, ya tenemos aquí la pregunta, tenemos las 3 opciones, se agregan de manera idéntica a como se hacían en el anterior tipo de preguntas, simplemente hacemos clic aquí y por cada vez que hacemos clic se van añadiendo opciones y desde aquí las eliminamos. Vamos a marcar también como obligatoria, vamos también a decir que las opciones se ordenen de forma aleatoria y ahora vamos a indicar cuál es la respuesta correcta. Picamos aquí en clave de respuesta, vamos a indicar los puntos que asignamos a esta pregunta, que van a ser también 15, y vamos a decir que las características del arte griego son la ausencia de un carácter práctico y la preocupación por representar una visión idílica. En este caso, el alumno tendría que marcar las 2 opciones para obtener los 15 puntos, puesto que una y otra no son la misma, sino que son complementarias. Y como preguntamos que marque aquellas características del arte griego, pues tendría que marcar las 2. Si queremos, aquí podemos utilizar el campo de descripción para indicarle al alumno que pueden ser más de una. Pues ya tendríamos configurada también esta pregunta. Las opciones correctas serían estas 2. Vemos cómo aparecen con un check en verde y está marcada como obligatoria. Ahora vamos a añadir otra pregunta con una peculiaridad. Vamos a utilizar imágenes. Le daríamos a añadir pregunta. Va a ser de opción. Vamos a poner aquí la pregunta. En este caso la pregunta es ¿cuál de estas columnas es de estilo dórico? Y las opciones no van a ser textuales, sino van a ser imágenes. Vemos que cuando nos ponemos al lado de cada opción tenemos aquí un icono de agregar imagen. Vamos a darle aquí a agregar. Vamos a subir desde nuestro ordenador una imagen. La opción 1. Vamos a añadir otra opción. Volvemos a hacer clic en agregar imagen. La elegimos desde el disco duro. También la podríamos buscar directamente en Google o desde nuestro Google Drive. Y añadimos una última opción. No importa que los nombres de los archivos me muestren la solución porque una vez que lo subimos los alumnos no pueden acceder a las propiedades del archivo. Pues bien, tenemos nuestras 3 opciones aquí y el sistema no nos permite borrar. Tenemos que poner algo porque si lo borro, pues pone por defecto opción 1. Vamos a poner A, B o C. Pues bien, en este caso a esta pregunta se respondería haciendo clic
en la opción y viendo una imagen. Con esto rompemos la monotonía de formularios, cuestionarios únicamente con preguntas de texto, sino podemos integrar elementos multimedia, vídeo o imágenes como hemos hecho en este caso. Ahora vamos a darle aquí a clave de respuesta para marcar cuál es la opción correcta. Pues una columna de estilo dórico serían esta, y vamos a asignarle también una puntuación que va a ser 15 puntos. Vemos como aquí arriba va sumando todos los puntos de las preguntas que hemos creado para decirnos cuál es el total de puntos máximo que podría obtener un alumno con este formulario. Ahora vamos a darle a agregar comentarios a la respuesta. Esto nos permite agregarle respuestas a aquellos alumnos que respondan incorrectamente a la pregunta o que lo hagan de forma correcta. Por ejemplo, para aquellos que lo hagan de forma correcta le daremos la enhorabuena. Y para aquellos alumnos que respondan de forma incorrecta, le diremos... En este caso les recomendamos que visualicen un vídeo y aquí podríamos añadir un enlace o un vídeo de YouTube, que lo podemos buscar directamente. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, este primero. Le vamos a seleccionar y le vamos a dar a guardar. Pues tendríamos nuestra pregunta, que sería del tipo opción, tendríamos las imágenes, tendríamos un comentario para aquellos alumnos que respondieran de manera correcta y un vídeo para aquellos alumnos que se equivocaran en la opción elegida. Pues bien, le damos a finalizado y ya tendríamos completa esta pregunta. La marcaríamos también como obligatoria, os lo recomiendo, para evitar que los alumnos puedan decir que han olvidado rellenar alguna pregunta por error. Todas aquellas preguntas que están marcadas como obligatorias tienen un asterisco rojo, como vemos aquí, y además impiden que el formulario se envíe antes de indicar una opción para cada pregunta. Vamos a añadir ahora otra pregunta con una imagen, pero con un enfoque diferente. Vamos a elegir como tipo párrafo. Bien, en este caso le pedimos a nuestro alumnado que identifique y comente brevemente las características de esta obra. Pues bien, aquí la respuesta es un texto largo, no es una respuesta breve, y aquí tenemos otra vez un icono de imagen. Este icono está disponible para cualquier tipo de pregunta, no solamente para las de párrafo, sino para cualquier tipo de pregunta. Hacemos clic aquí para agregar una imagen. Vemos como la imagen que hemos subido se nos integra en esta pregunta. Vamos a hacer clic en ella y con los manejadores hacerla un poquitín más pequeña, y también cuando hacemos clic tenemos aquí unos puntitos que nos permiten ajustar la alineación, cambiarla o eliminarla. En este caso vamos a centrarla. Pues bien, volvemos a lo mismo, rompemos la monotonía de un examen únicamente con preguntas de texto e integramos un elemento gráfico. Pues el alumno vería la pregunta, vería la imagen y tendría que responder aquí. A la hora de la clave de respuesta, en este caso el sistema únicamente nos permite establecer cuántos puntos le asignamos a esta pregunta, 40 puntos. No es posible que el sistema corrija de manera automática esta pregunta. Tendremos que ser nosotros, una vez que los alumnos hayan completado los formularios, los que vengamos aquí y revisemos manualmente las respuestas dadas por los alumnos y le asignemos una puntuación. Le damos a finalizado. La marcamos también como obligatoria y ahora vamos a agregar otro tipo de pregunta. En este caso va a ser una pregunta con respuesta breve. Puede ser un nombre, una fecha o algo que no ocupe más de una línea. Pues bien, aquí tenemos la pregunta: ¿qué periodo del arte griego abarca los siglos V y IV antes de Cristo? La respuesta sería breve. Vamos a ahora hacer clic aquí en clave de respuesta para asignar puntuación a esta pregunta y ver cómo podemos autocorregir las respuestas dadas por los alumnos. Asignaríamos 15 puntos a esta pregunta también y el sistema nos permite indicar una o varias respuestas. Vamos a indicar algunas de ellas. Como vemos, hemos indicado 4 posibles respuestas, porque al fin y al cabo cada alumno podría expresarlo de manera diferente y todas ellas serían correctas. Tenemos una opción aquí para marcar todas las demás respuestas como incorrectas. ¿Qué ocurriría? Que si lo que el alumno escribe no coincide exactamente con las opciones que hemos escrito nosotros aquí, pues en vez de asignarle 15 puntos, le asignaría 0 puntos. Vamos a marcarlas y vamos a ver cómo se comporta. Le damos a finalizado
y la marcamos también como obligatoria. Pues bien, como vemos aquí, el total de puntos de este cuestionario es 100, que es lo que asignamos a la tarea en Google Classroom, con lo cual el formulario estaría perfecto. Ahora podríamos hacer una vista previa haciendo clic en el ojito y veríamos cómo quedaría nuestro formulario. Vemos cómo el orden de las preguntas se ha organizado de forma aleatoria y cómo las opciones están organizadas de forma aleatoria. Podríamos rellenarlo para ver si funciona correctamente, pero lo haremos después con nuestro alumno. Si queremos personalizar algún aspecto del examen, podemos hacerle clic aquí en personalizar tema y nos permite elegir una imagen de cabecera y cambiar el esquema de color de nuestro examen. Pues bien, ya habríamos finalizado con las opciones de configuración y tendríamos nuestro examen completo. Bien, es el momento de cerrar nuestro formulario, no es necesario darle a guardar porque, como bien indica aquí, los datos se han guardado automáticamente en Drive. Esto no es más que un documento que podemos localizar dentro de la carpeta de Google Classroom de esta clase en nuestro Google Drive. Cerramos, volvemos aquí a la tarea y aunque aquí aparezca Blank Quiz, cuando ahora la guardemos aparecería con el nombre que le hemos asignado al archivo. Para finalizar le damos a asignar y en este momento todos nuestros alumnos recibirían una notificación, si la tienen activa, por correo electrónico indicándole que hay una nueva tarea que consiste en un examen que lleva adjunto un formulario de Google. Si queremos cambiar algo de nuestro formulario, simplemente tenemos que hacer clic aquí en el formulario y aunque de forma predeterminada se nos abrirá en la visualización para rellenarlo, le podemos hacer clic aquí en editar este formulario y volvemos a corregir las opciones que hemos indicado para cada respuesta o cambiar cuál es la correcta o añadir alguna pregunta o eliminar. Para eliminar una pregunta o reordenarlas tenemos estos manejadores que nos permiten cambiar el orden de las preguntas, aunque en este caso no tiene mucho sentido, puesto que hemos indicado en las opciones de configuración aquí en el engranaje que las preguntas se ordenarán de manera aleatoria. Quiero que esta pregunta no tenía esta opción marcada, la voy a activar, ordenar de manera aleatoria las respuestas. Y tenemos tanto las preguntas como las opciones de cada pregunta se van a ordenar de manera aleatoria, con lo cual vamos a conseguir que cada examen de cada alumno sea totalmente distinto. Pues bien, ahora llega el momento de que nuestros alumnos respondan a nuestro examen. Vemos que actualmente no lo han entregado ninguno. Vámonos al perfil de Clara y vamos a ver que ya le aparece aquí el examen y vamos a completarlo. Bien, ya hemos completado el formulario y le daremos ahora a enviar. Al principio nos avisa que nuestra dirección de correo electrónico se va a vincular con este formulario, con lo cual tenemos la opción de, si tenemos iniciada sesión en este navegador con varias cuentas, hacer clic aquí para cambiar la cuenta. Le damos a enviar y vemos aquí cómo se indica que se enviaron correctamente tus respuestas y que la asignación, la tarea, se ha marcado como completada. Vamos a hacer ahora el examen de Pedro. Le vamos a dar a enviar y en este caso Pedro vamos a ver que ha cometido algunos fallos para que después podamos visualizarlo a la hora de asignarle valoración a las preguntas. Vamos ahora a enviar el formulario de Pedro y nos dice exactamente lo mismo. Un error muy frecuente es intentar venir aquí a la tarea. Vemos como ya tenemos dos entregas por parte del alumnado, abrir la tarea e intentar buscar algo, el formulario, los resultados, las preguntas aquí. Aunque la tarea está marcada como completada, las respuestas no están aquí. Las respuestas se han almacenado en formularios de Google. Y si recordáis el flujo de trabajo que dijimos al comienzo de este vídeo tutorial, será en formularios de Google donde tengamos que asignar la puntuación a las preguntas de respuesta abierta. Con lo cual nos vamos al formulario, le damos a editar y vemos como aquí, además de las preguntas, tenemos ahora una respuesta y con un número 2 nos indica el número de respuestas que tenemos.
Hacemos clic y tenemos tres visualizaciones. La primera, la que nos abre por defecto, es un resumen donde nos muestra el resumen de los alumnos que han entregado el formulario, la puntuación obtenida, quiénes han sido, cuáles han marcado, qué porcentaje ha marcado cada una de las opciones correctas. En las preguntas que son de responder, pues nos identifica las respuestas que hemos obtenido. Esta sería una y esta sería otra, y en esta de respuesta corta también nos la pone una abajo de otra. Pero en esta vista, en la vista de resumen, no podemos corregir ni asignar valoraciones. Tenemos una segunda vista, que es la vista pregunta, en la cual podemos ir haciendo clic por cada una de las preguntas que compone nuestro cuestionario e ir viendo las opciones elegidas por nuestro alumnado, y para ver quién respondió esto podemos hacer clic aquí en una respuesta y ver qué alumno es el que ha respondido esta opción. Vemos como automáticamente, al considerarla correcta, le asigna 15 puntos, y como en este caso, al ser incorrecta, pues le ha asignado 0 puntos. En esta pregunta vamos a hacer aquí, vamos a mostrar las dos opciones. Era una en la cual había que marcar como correctas, tanto una como otra era correcta. En este caso, Pedro lo ha hecho incorrectamente, ha elegido una opción que no era correcta. Pues bien, vámonos a la segunda pregunta. Aquí vemos cómo las que han elegido la respuesta correcta tendrán este feedback, y los que tengan la pregunta incorrecta tendrán el feedback que indicamos y que configuramos, que es la visualización de un vídeo sobre los estilos de las columnas en el arte griego. Nos vamos a la pregunta 3. En la cual se preguntaba cuáles eran las características del arte griego, y había dos opciones que marcar. En este caso vemos cómo la alumna Clara ha marcado las dos opciones correctas y el sistema le asigna 15 puntos. Por contra, nuestro otro alumno Pedro solo ha marcado una opción y nos lo avisa aquí, que le faltó por marcar esta otra opción. Ya queda a nuestro criterio, por ejemplo, asignarle pues manualmente la mitad de puntos. Cada vez que modificamos una puntuación debemos darle a guardar para que los datos se actualicen. Pues bien, Clara, que ha marcado las dos opciones correctas, tendría 15 puntos, y a Pedro manualmente, porque el sistema no lo hace de forma automática, le hemos asignado 7 puntos. Vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era de párrafo, es decir, de respuesta larga. Vemos cómo tenemos una respuesta muy extensa y otra abajo mucho más breve. Pues bien, a esta la podríamos calificar con los 40 puntos. También podemos elegir estos botones para asignarle o 40 puntos o 0 puntos. Y esta, que es mucho más breve, pues vamos a asignarle solamente 15 puntos, por ejemplo. Le podríamos agregar comentarios indicándole, por ejemplo, que ha identificado pero que no ha descrito la obra. Como vemos, es una visualización muy práctica para corregir este tipo de preguntas, porque nos muestra la pregunta y a continuación las respuestas dadas por cada alumno, con lo cual podemos ser muy objetivos porque tenemos todas las respuestas de todos nuestros alumnos una tras otra, y podemos fácilmente compararlos e intentar ser lo más objetivos posibles en la corrección. Como siempre, nos aparece este mensaje y hay que darle a guardar para que se guarden las modificaciones hechas manualmente. Bien, nos iríamos ahora ya a la última pregunta, la pregunta número 5, la cual era de respuesta breve. Vemos como un alumno respondió clásico y el sistema se lo ha dado por correcto, pero otro ha respondido periodo clásico y el sistema no se lo ha valorado correctamente. Recordáis cómo cuando configuramos esta pregunta marcamos que todas las respuestas que no coincidieran con las que nosotros habíamos identificado se entendieran como respuestas incorrectas. En este caso vemos cómo no tendría sentido dar esta respuesta como incorrecta, con lo cual le damos aquí al visto y le asigna 15 puntos a la respuesta dada por este alumno, porque la comparación se realiza de una manera muy básica. Las opciones que nosotros indicamos eran Grecia clásica, época clásica, clásica y clásico, y al poner el alumno periodo clásico ve que no coincide y la marca como incorrecta. Pues bien, ya habríamos terminado de corregir todos los exámenes, pero vamos a echarle un vistazo a una última visualización de la respuesta, que es de manera individual. Aquí se nos muestra uno a uno el examen completo de cada alumno. En este caso estamos viendo el de Clara y vemos cómo ha respondido a todas las preguntas una tras otra.
Para cambiar de alumno simplemente nos desplazamos aquí o lo elegimos del menú desplegable. Vemos aquí arriba como hay un botón que nos permite activar o desactivar la opción de enviar más respuestas. Si hemos terminado el examen y no queremos que los alumnos puedan entrar, o un alumno que no lo haya realizado que no lo pueda realizar, le daríamos aquí y nos aceptarían más respuestas. Pues bien, en este momento, aunque podríamos exportar los resultados a una hoja de cálculo, que es lo que se hace habitualmente con los formularios de Google, no es necesario. Podemos ya cerrar Google Form, volver a nuestra tarea y aquí en la vista de trabajo del alumno vemos como hay un botón que pone importar calificaciones. ¿Qué hace este botón? Bueno, pues este botón lo que hace es comunicarse con formularios de Google y importa las calificaciones obtenidas por cada usuario. Vamos a darle, nos avisa de que obviamente cuando importamos las calificaciones se sobrescriben todos los datos que hubiéramos introducido aquí manualmente. Le decimos que sí, que queremos importarlo. Y aquí tenemos la calificación obtenida por nuestros alumnos. Nosotros ahora podríamos hacer aquí algún tipo de ajuste manual. Por ejemplo, a Pedro, que tiene un 37, pues podríamos, por ejemplo, ponerle un 40, que sería el equivalente a un 4. Pues bien, vemos como de manera muy sencilla hemos conseguido hacer un cuestionario, lo hemos corregido en Google Form y ahora ya aquí en Google Classroom hemos importado los resultados. Es muy importante que si hacemos algún cambio en la calificación que le hemos puesto a los formularios, le volvamos a dar otra vez a importar calificaciones. Aquí tenemos un recordatorio de cuándo fue la última importación. Pues bien, ya tendríamos nuestros dos alumnos calificados y simplemente tendríamos que marcar la opción de devolver y ahora le notificaríamos a nuestros alumnos la calificación obtenida en el cuestionario. Ahora vamos a ver desde el lado del alumno cómo ellos pueden ver la calificación y su examen. Pues bien, abriríamos la tarea y aquí hay que tener una precaución porque tenemos dos enlaces que creemos que a priori van al mismo sitio. Aquí vemos cómo pone examen de arte clásico y examen de arte clásico. Los dos van a formularios de Google, pero este es el enlace al formulario, que el formulario además ya lo hemos realizado y nos aparece este mensaje de que ya nos aceptan respuestas. Y este enlace de aquí es tu trabajo, es decir, el examen que ha realizado el alumno. Y si le damos, vemos como el alumno tiene acceso a su examen, su cuestionario, con la puntuación obtenida y con el feedback de cada una de las respuestas, la puntuación que ha obtenido en cada una de ellas. Los comentarios también que establecimos. Vamos a ver ahora cómo lo vería Pedro. Nos vamos también a la tarea. Le damos aquí a tu trabajo. Y en este caso vemos cómo aparecen la puntuación obtenida en las preguntas y aquí las respuestas correctas para que él tenga ese feedback de cuáles eran las respuestas correctas. Vamos a bajar hasta las columnas y aquí, como ha errado en la elección de la opción correcta, le aparece el comentario de que te recomendamos que visualices este vídeo y podría ver el vídeo sobre los estilos de las columnas en el arte griego. Como hemos visto, la realización de una tarea con cuestionario requiere de una gran inversión de tiempo en la preparación de los elementos, en las preguntas, en configuración. Lo bueno es que lo podemos reutilizar de una manera muy sencilla. El formulario no es más que un documento que se habrá guardado en la carpeta de Google Drive de la clase. Podemos hacer clic aquí y vemos cómo nuestro formulario lo tenemos aquí como un documento dentro de la unidad Classroom y el nombre de la asignatura. Si por ejemplo yo me cambiara ahora de clase haciendo clic en el menú y saltando a otra asignatura y quisiera reutilizar este formulario, simplemente tendría que venirme aquí a trabajo de clase, crearía una tarea con cuestionario, eliminaría este cuestionario y agregaría un cuestionario desde Google Drive. Buscaría aquí, lo marcaría y automáticamente vemos cómo detecta que es un cuestionario y me habilita la opción de importar calificaciones. Otra opción también que tenemos es la siguiente. Le damos a crear tarea con cuestionario, nos crea un formulario en blanco, nos vamos a formularios de Google y aquí le damos a importar preguntas. Le damos a importar preguntas e indicamos que queremos que los
importe desde este formulario. Nos pregunta algunas opciones de configuración, es decir, podemos solamente importar algunas preguntas, le damos a importar y automáticamente nos traslada esas preguntas desde ese formulario a este, con lo cual si lo hacemos con el primer método importamos una copia exacta del formulario, y si lo hacemos aquí mediante la importación dentro de formularios de Google, podemos elegir qué preguntas queremos que nos importe desde otros formularios, con lo cual podemos tener un formulario genérico con 15-20 preguntas e ir utilizándolas en diferentes formularios. Pues bien, estas opciones de reutilizar nuestros materiales son muy prácticas. También os recuerdo que podemos crear directamente la tarea reutilizando una publicación anterior. Y si nos vamos en este caso a la asignatura de Historia del Arte y elegimos el examen de arte clásico, pues directamente no tendríamos que hacer nada de lo anterior. Tendríamos una copia exacta tanto del documento del formulario de Google como de toda la configuración y estaría listo para asignarlo a nuestro alumnado. Es importante saber cómo reutilizar el material, puesto que esta inversión que hacemos en elaborarlo nos puede ser muy rentable porque podemos utilizarlo en diferentes cursos, en otras asignaturas, con lo cual es importante saber estas tres formas diferentes: bien reutilizando la tarea, bien importando el formulario a una nueva tarea, o bien importando en un formulario unas determinadas preguntas desde otro formulario que tengamos creado. Pues bien, hasta aquí el video tutorial de cómo crear una tarea con cuestionario en Google Classroom y ver todo el proceso desde que la creamos, los alumnos lo responden y cómo la calificamos y notificamos a los alumnos la calificación obtenida. Pues nada más, muchas gracias por ver este vídeo y os animo a ver el siguiente, en el cual veremos cómo exportar y gestionar las calificaciones dentro de Google Classroom. Muchas gracias.